de verdad que súper contenta por cómo va el Congreso. He escuchado ideas súper interesantes que espero que les sirvan a todos. Yo vengo a hablarles justamente de pricing dinámico, como dijo José. Primero, comentarles brevemente acerca de mi experiencia. Yo comencé mi carrera en Revenue Management y Pricing en LATAM, ya hace cerca de 13 años. Y bueno, y de verdad que fue una gran experiencia y creo que varios tienen como referente a la TAM en términos de pricing dinámico, porque es una organización que constantemente va iterando sus precios, considerando diferentes variables. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero es como la inspiración de varias otras empresas de la industria y de la región en cuanto a pricing dinámico. Por otro lado, digamos, más adelante en mi experiencia entré al sector hotelero, donde estuve en Libertador, luego en Casa Andina, y ahí fue donde encontré mucho más allá del pricing que había visto en ese momento, que era un pricing principalmente no negociado, casi que take it or leave it, pero en el caso de Libertador, Casa Andina, que ya entras a trabajar con turoperadores, pasas a un pricing más negociado, aunque también se mantiene vigente la parte más de individuales, que no tiene un nivel de negociación amplio. También empecé en el mundo de consultoría, donde vi otros sectores como cines, profundicé más en hotelería, servicios turísticos y finalmente, bueno, hoy día el camino me llevó hacia el rubro financiero, que es mucho más entretenido de lo que muchos piensan. Varias de las personas con las que hablo me dicen, oye, pero qué aburrido ver pricing en el sector financiero. De verdad que no podrían estar más equivocados. Es súper interesante. Además, el componente de Pricing Analytics es bastante potente, la parte tecnológica, tiene digamos, todos los componentes del pricing para hacerlo súper interesante y ya vamos a hablar un poco más de eso también. Y bueno, y dentro del equipo de pricing en Banco de Crédito del Perú, a nivel Credit Corp, desde el Centro de Excelencia, nos hemos definido como propósito el convertirnos en un referente de pricing de la región. Y creemos que tenemos todos los elementos para hacer que eso suceda y vamos bastante encaminados hacia ello. Ahora, ¿qué es el pricing dinámico? Es el uso inteligente digamos, de la inteligencia, ya sea analítica o comercial, para ajustar los precios en tiempo real, y esto busca responder a cambios que se puedan dar en la demanda, en la disponibilidad o a nivel de la competencia también, ¿no? Todos estos elementos tienen que ser considerados cuando uno va a buscar el precio correcto a entregar, precio correcto al cliente correcto. Y claro, algo que a veces nos olvidamos es que no necesariamente el price dinámico se debe ver así, ¿no? Muchas veces cuando de repente el gerente general o un líder que está un poco más lejos de esto piensa en lo que es price dinámico, se imagina quizás a una persona mirando un montón de monitores y analizando todo y cambiando el precio a cada rato. Realmente mi mirada de esto es un poco más así, ¿no? Es como un cockpit de un avión que tú estás, que tiene piloto automático. Ese piloto automático ha sido definido, digamos, con ciertas premisas, con ciertas lógicas, con un nivel de inteligencia. Finalmente tiene una codificación, tiene una ruta que ya le puso al piloto al principio, ¿no? Le dijo, oye, quiero llegar acá con tal altitud, la ruta va a ser tal, etcétera. O sea, ya tiene definido su plan de vuelo. Y una vez que ya está definido el plan de vuelo, el piloto no está todo el rato ahí agarrado al timón mirando todo y cambiando las cosas, sino que una vez que ya está definido ese plan de vuelo, está implementado y está siendo ejecutado, obviamente el piloto tiene que estar en la cabina por si algo sucede, pero no tiene que estar activamente mirando todo, puede estar como ahí, ¿no? De repente conversando, preguntándose, oye, ¿será que hay una nueva tendencia que no estoy viendo? ¿Qué tal si implemento esta nueva iniciativa? Oye, puede ser que algo más esté pasando que no he visto. Vas analizando, vas planteando estrategias. El pricing dinámico no implica esclavitud de la persona que lo trabaja y de hecho es lo menos cerca de lo manual y lo intensivo en personas, ¿no? Como dice Leo Piccoli, que me encanta sus frases en torno a que el futuro es de los vagos, yo coincido. Creo que en la medida en que uno piensa en cómo hacer las cosas, cómo implementar las estrategias, de manera que dependan menos de uno, más exitoso
se es como profesional y dentro del rubro en el que está. Y en ese sentido, por eso lo veo mucho más parecido a un cockpit que otra cosa. Ahora, nunca antes había sido tan necesario avanzar hacia un pricing dinámico. Creo que ese es un tema muy vigente hoy en día. Hemos hablado ahora más temprano acerca del tema de COVID y cómo cambió el mundo de varios de nosotros. También el tema de inflación, que hoy en día es como el trending topic, ¿no? Es la preocupación más grande y ha sido la razón probablemente de la que muchos de nosotros hemos recibido mucha presión durante este año de, oye, pero ¿cómo vas a hacer? Porque las cuentas hay que pagarlas, los costos están subiendo, los precios tienen que subir, ¿no? Entonces, la inflación claramente ha sido un driver muy importante para poder seguir avanzando en pricing dinámico. Y bueno, y hoy en día se habla mucho de la recesión potencial, que de hecho ya comenzó en algunos países, que se puede ver para el 2023, incluso para el 2024, influenciada por algunas economías, ¿no? Entonces, todo este contexto que ya viene cambiando y sigue cambiando, y probablemente la velocidad va a seguir aumentando de este cambio, nos representa un tremendo desafío, ¿no? Que tiene que ver con cómo respondo adecuadamente a todas esas condiciones del mercado y cómo genero capacidades para poder hacer un pricing más inteligente, ¿no? Entonces, acerca de eso vengo a hablarles. Quienes estuvieron el año pasado en el Congreso, creo que fueron varios de los que están ahora este año también con nosotros, escucharon la historia que yo les contaba de la transformación de pricing en el BCP, ¿no? Y quería contarles un poco cómo sigue la historia, porque esto fue hace un año exactamente, y cómo vamos hoy día. Bueno, claramente nos hemos dado cuenta que este era el camino correcto, seguimos avanzando en ello. Nos hemos encontrado con varias dificultades en términos de implementación para poder llegar a donde queremos, pero lo cierto es que hemos avanzado mucho. Ya hoy día 2 grupos de productos están muy cerca o ya, en un caso muy cerca, en el otro caso ya está en el stage 5, que vendría a ser justamente el del pricing dinámico, capacidad de simulación de estrategias, digitalización e integración en la plataforma, justamente en todo este end-to-end, ¿no? Desde la data, la inteligencia misma y después la implementación de la recomendación final a los canales. No ha sido fácil, como dije, pero es bastante fructífero. O sea, hemos visto ventajas muy importantes este año por el resultado de estos avances que hemos tenido. Ganancias de market share, crecimiento de los mercados y hemos logrado transparentar el 100% del aumento de nuestros costos, lo cual ha sido un gran reto, porque hablar de transparentar el 100% de nuestros costos al mismo tiempo que logras incluso ganar participación de mercado, cuando hablo de costos me refiero al costo de fondos, ¿no? Que es el principal costo de un banco, bueno, junto con el costo de riesgo, ambos tipos de costos los hemos podido transparentar al 100% a nivel de precio y esto claramente se está reflejando en unos resultados récord este año para el banco. Ahora, esto requiere todo un proceso de habilitadores, de construcción de habilitadores que pasan por todos estos stages que ya les comenté el año pasado, no quiero entrar tanto a detalle y de hecho mis colegas antes los han compartido también, sobre todo Mario, pero que tienen que ver con justamente cómo defino el gobierno correcto, cómo alineo los incentivos, cómo genero modelos que me ayuden a poder definir una estrategia mejor ya en el 1 a 1, cómo hago mejor segmentación, cómo hago un mejor benchmark, cómo transparento a nivel de reglas de negocio la estrategia que tiene mi empresa, ¿no? Frente al mercado. Cómo hago ese aterrizaje de estrategia empresa a estrategia negocio. Y claramente la parte tecnológica, ¿no? Que acompaña todo esto y es cómo puedo implementar correctamente esto en el tiempo en que lo necesito y con el menor costo posible. Entonces, todo esto ha sido parte de ese journey. Ahora, también soy súper consciente de que no todas las organizaciones tienen el estadio y los recursos para poder ir hacia un stage 5 y por eso traigo algunos insights o algunas recomendaciones de cómo podemos avanzar
hacia un mayor dinamismo, sin necesariamente llegar al pricing dinámico, que es el to be de la mayoría de empresas o de industrias. Ahora, ¿qué beneficios trae el pricing dinámico? Principalmente son 5. Uno es que justamente al poder hacer una gestión de precios muy alineada a lo que sucede en el entorno, a las expectativas del cliente, al movimiento de la competencia, esto nos permite incrementar las ventas, ¿no? Mantenernos competitivos. Por otro lado, haciendo prueba y error, a través de justamente este dinamismo, oye, voy a probar subir el precio, en este grupo voy a hacer una prueba y control, voy a reducir el precio en este otro grupo, o en ese grupo voy a mantener el precio, pero voy a dar un mejor atributo, ¿no? Los diferentes movimientos que uno puede hacer en la gestión de precios nos permiten ganar insights valiosos. Y esos insights valiosos, una vez que uno los logra escalar en el proceso, o sea, a un piloto del 10%, pruebo, aprendo, luego dependiendo de los resultados avanzo a un 15, a un 20, a un 30 o de repente ya a un Big Bang, un 100%. Hemos tenido de ambos casos. Hemos tenido casos donde hemos estado en el piloto del 10% durante 3 meses porque no veíamos todavía los resultados que esperábamos y de pronto hacíamos un Twitch adicional. Después ya les recomiendo la ponencia de Felipe Barrera, que debe estar buenísima en cuanto a el tema de modelos de pricing. Y a través de estas iteraciones que hemos ido haciendo, hemos logrado justamente poder ganar insights y ganar más valor, ajustar en el camino y poder traer más rentabilidad o ventas, dependiendo de lo que el negocio necesite, ¿no? Porque nosotros como equipo de pricing no ponemos la estrategia del negocio, nosotros ponemos la estrategia de precios. Y esa estrategia de precios tiene que estar vinculada a la estrategia del negocio. Si el negocio quiere ganar market share en determinado mercado, quiere rentabilizar determinado mercado, quiere blindar más algún grupo de clientes, la estrategia de precios debe servir para eso, ¿no? Entonces, justamente alineado con esa estrategia es que debemos cablear los diferentes modelos, herramientas que tengamos, las reglas de negocio y las pruebas y error que hagamos, ¿no? Tienen que estar vinculados con ese fin último, que es la estrategia del negocio. Por otro lado, el avanzar en pricing dinámico nos permite crear demanda en tiempos de baja capacidad, ¿no? O de baja disposición de pago, en temporadas bajas, y esto nos permite avanzar más hacia un esquema que yo le llamo el esquema de Robin Hood, donde logramos que mientras ciertos clientes que son más inelásticos paguen precios más altos, tenemos otro grupo de clientes que son más elásticos, que tienen una demanda más baja, para poder justamente sobre ese grupo impactar en una mayor venta, ¿no? A través de la baja de precios. Entonces, a través de eso podemos lograr mayor volumen en su conjunto a un precio promedio igual o incluso puede ser en algunos casos mayor, ¿no? En este win-win, ¿no? Adiós al trade-off. Ahorramos tiempos con la automatización. Realmente es increíble el nivel de avance que hemos tenido en ese aspecto, a nivel de automatización, desde la gestión de la data, a nivel de la misma definición de precios, para que justamente dependa menos de cada uno de nosotros como personas, y si es que nos acordamos de hacer un cambio o no, o de repente que nos tardamos a veces 6 horas haciendo un panel para revisarlo en media hora. Realmente trabajar en este tipo de capacidades para una gestión dinámica del precio, paneles de gestión, ¿no? A través de BI, la parte de modelos, incluso temas de machine learning en el uso de la data, nos pueden dar alertas que nos permitan poder justamente dinamizar más la gestión de precios, ¿no? Y por último, el pricing dinámico nos permite resguardar la rentabilidad, ¿no? Ante cambios en los PIG de los productos. En la medida en que uno pueda responder rápidamente, adecuadamente a lo que sucede en el entorno, es posible poder resguardar la rentabilidad del negocio. Ahora, algo que quería compartirles es, no necesitamos tener modelos sofisticados o tecnología de punta para avanzar hacia un pricing dinámico. Hay veces que he conversado con algunas personas y me dicen, oye, pucha, mi empresa está recontra atrasada en esto, así que no puedo hacer nada. No, siempre hay algo que se puede hacer. Claramente, mientras mejores modelos tienes, mientras mejor tecnología, mientras mejor data,
más podrás lograr. Pero me ha tocado ver de cerca grandes avances a nivel de ingresos y rentabilidad en organizaciones que tenían varias limitaciones a nivel de habilitadores. Ahora, ¿qué sí necesitas? Necesitas una estrategia de precios clara. Si no tienes idea de qué vas a hacer, en verdad, ni siquiera, ¿para qué tienes modelos sofisticados, tecnología de punta, el data lake, super ultra? O sea, realmente eso no sirve de nada si no sabes para qué lo quieres usar. Entonces, para mí ese punto 1 es como el 70% del éxito. El otro 30% lo pone lo demás. Si no tenemos claridad de nuestra estrategia de precios y cómo vamos a trabajar la segmentación, cuáles son los drivers de la disposición de pago, que es ese punto 2, ¿no? ¿Qué hace que un cliente esté dispuesto a pagar más que otro? Un poco lo que comentaba Ana también más temprano de ¿y por qué este cliente consume este producto? ¿No? Eso nos está hablando ya de su disposición de pago. El pragmatismo es clave, o sea, si estamos buscando tener el supermodelo para poder avanzar, estamos muertos. Un Excel funciona, no es lo ideal, pero funciona. Hasta un papel funciona a veces para hacer algunos cálculos y definir una estrategia. O sea, creo que es súper importante ser más pragmáticos y como equipos tenemos que impulsar mucho eso dentro de una cultura saludable de Revenue Management y Pricing, el pragmatismo, como lo llamábamos mucho en la TAM, el 80-20, ¿no? Que muchas veces uno puede lograr el 80% del resultado con el 20% del esfuerzo y alcanzar el otro 20% del resultado te puede tomar el otro 80% del tiempo. Entonces, es importante enfocarnos en lo que realmente mueve la aguja. Y por último, flexibilidad en el despliegue. Claramente, si no hay flexibilidad en el despliegue de precios, tengo solamente para poner una cajita de un precio, no va a funcionar. Inviertan en eso. O sea, flexibilidad en el despliegue es súper importante si queremos avanzar hacia un pricing dinámico. Ahora, la TAM es un referente, ¿no? En nivel de precios dinámicos en la región. Y cuando a veces me presento y cuento mi trayectoria, me dicen, o sea, casi que vienes de la TAM, entonces ya me imagino que sabes muy bien lo que estás haciendo. O sea, está muy bien visto la TAM en la región a nivel de pricing. Y pongo esta imagen que creo que para muchos representa lo que pensamos de pricing dinámico, ¿no? Que esta grilla de precios, que dicho sea de paso la TAM ya no maneja, me costó encontrar la foto, pero donde tú podías ver diferentes fechas de ida y vuelta, incluso podías cambiarlo bueno, incluso dentro de cada una de estas cajitas hay diferentes precios, porque varía si es que vas en el vuelo A o en el vuelo B, y varía si es que también estás comprando, bueno, con determinada anticipación, eso ya lo vemos en la grilla. Hay varios factores por los que puede variar, si incluye maleta o no, si es que permite cambios o no permite cambios, etc. Lo que les quiero decir es, esto que se ve como un pricing dinámico es una codificación que está por detrás que no se cambia necesariamente todos los días, y menos aún cada minuto. O sea, cuando la gente lo ve piensa que es como todo el rato alguien está cambiándolo. No, esto se codifica de esa manera y va cambiando durante el día. Tú podrías no tocarlo durante un mes completo. De hecho, en algunas rutas que eran menos relevantes no lo tocábamos en un mes completo. Y eso no significa que no sea un pricing dinámico. Porque puede ser que el mercado no cambie, que tu competencia no esté cambiando y en verdad solamente debes tener el dinamismo que debe generar para poder adaptarte a las necesidades de tu mercado o a sus preferencias, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los vuelos nacionales, esto es como se veía una grilla de precios, ¿ya? No, de hecho, no es algo transparente. La gente en general no sabe, no ve cómo es que esto se ve por atrás, ¿no? Cómo es que es el backstage de este proceso. Pero bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, el precio, las restricciones y los cupos. Por ejemplo, explico, ¿no? Entonces, acá en el punto, en la clase primera, la X-Ray, tenemos un precio de 59 con una promoción que tiene una anticipación de compra de 15 y que no aplica para el vuelo 1, 2, 3, ¿no? Para un vuelo X, Y, Z. Por otro lado, el siguiente nivel de precios, que es el 79, tiene un mínimo de estadía de 4 y una anticipación de compra de 7.
Ahora, tiene 15 cupos. ¿Eso qué significa? Que si este vuelo es bastante demandado, así venga la persona con un montón de anticipación y se quede un mes completo de repente, si ya se consumieron esos 15 cupos, entonces pasa al siguiente escalón de precios, ¿no? Que puede tener la misma restricción, pero te da otros 15 cupos. Entonces, de esa manera te aseguras de estar capturando la disposición de pago incremental que existe entre cada nivel de comportamiento y al mismo tiempo también capturar temas de demanda, ¿no? Porque si el vuelo tiene una altísima demanda y se vende con muchísima anticipación, todos los cupos se van a consumir y te vas a quedar con los niveles más altos, independientemente de si el cliente compró con mucha anticipación o si es que se quedó por varios días de estadía. A la inversa, también puede ser que un vuelo esté bastante vacío o esté medio, digamos, en un nivel medio, pero si el cliente solamente viajaba one way o viajaba un round trip, pero con una estadía muy corta, ya le daba un precio más alto, independientemente de que el vuelo esté vacío o no. Porque lo cierto es que nosotros debemos generar digamos, el precio, debemos cobrar los precios en base a las características de nuestros clientes y también en base a la demanda conjunta, ¿no? Si un cliente tiene digamos, una disposición de pago muy baja, pero está queriendo ingresar a un vuelo que tiene una alta demanda, entonces el sistema por defecto le va a cobrar muy alto y ese cliente va a tener que buscar otra opción. Ahora, por otro lado, también puede ser que sea un vuelo de mucha demanda, pero el cliente está dispuesto a pagar más, ¿no? Y por eso se puede generar ese cobro adicional. Perdón, que se me... Ahora, esto también viene acompañado de lo que llamamos las políticas de match, que esas son las que muchas veces le dan ese dinamismo, pero que no requieren que uno esté constantemente revisando cómo reaccionar a la competencia. Esas políticas de match, cuando trabajábamos en la TAM, hacíamos los cambios de políticas de match una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. ¿Qué te dice una política de match? Te dice, si la competencia tal en el mercado tal sube el precio, entonces tú lo subes también. Ahora, si sube por encima de tanto, entonces tú subes hasta tanto. O por otro lado, si la competencia baja $50, tú solo bajas a un mínimo de 30. O dependiendo, recuerdo que en un momento más avanzado lo definimos a nivel de ocupación. Si un vuelo estaba por encima de un tanto por ciento de ocupación, no importa que tu competencia baje el precio, tú no bajas el precio. O sea, hay una serie, y he dado unos ejemplos bastante aleatorios, pero lo importante es pensar que el dinamismo puede ser codificado ex ante. O sea, el hecho de que una gestión sea dinámica para el cliente no quiere decir que tengas que tener a alguien atrás cambiando todo a cada rato, ni tampoco quiere decir que tengas que tener los super algoritmos que vengan atrás. Si conoces lo suficiente tu mercado, sabes cuáles son los drivers de valor y por ende del precio, tú puedes definir una grilla de precios que la revises con cierta periodicidad y eso para nada significa, o sea, el hecho de que lo revises con una periodicidad de 3, 6 meses no significa que el precio no cambie. Todo tiene que ver con cómo haces el despliegue de ese precio. Entonces, en una situación como esa, teniendo algo relativamente simple como lo que estamos viendo a la derecha, puede generar ajustes en base a la demanda o en base al inventario, puede generar ajustes en base a segmentación de variables relevantes, como en el caso de estadía, anticipación, los horarios, puede generar promociones y puede responder a la competencia vía la codificación de todas estas reglas. Al final, todas son reglas de negocio que estamos implementando. Le quedan 3 minutos. Gracias, José. Ahora, ¿qué tan distinto es esto a otros mundos? Al final todo se traduce en precio-valor, ¿no? Sé que tenemos varias personas del sector financiero. En el sector financiero, claro, no vamos a hablar de estadía, anticipación, hablamos de riesgo de cliente, hablamos del tamaño del crédito, por ejemplo, qué tan grande es el ticket, de eso puede depender también cuánto voy a cobrar a nivel de tasa, a nivel relativo también. No es lo mismo manejar un hipotecario de quizás para el cliente y su nivel de sensibilidad puede ser que un hipotecario de $1.000.000 sea lo mismo que para otro cliente consumo con un hipotecario de 250.000 soles, ¿no? Eso
la elasticidad no solamente está referida al valor en sí mismo, sino al valor relativo a la posición financiera del cliente. Plazo del crédito, por ejemplo, ¿no? El tamaño de la cuota también puede marcar digamos, una diferente disposición de pago, propósito o urgencia del crédito. Nivel de sensibilidad del cliente, ¿no? O sea, hay clientes que lo que más les importa es resolver su problema financiero y no se fija mucho en la tasa. Hay otros clientes que están mirando todas las opciones que tienen. ¿Qué historia tienen conmigo? Son clientes que están shopping todo el rato, como pasando de un banco a otro, haciendo compras de deuda, o es un cliente fiel que se queda todo el tiempo con un mismo banco, ¿no? Eso está relacionado también con la vinculación. El sentiment, ¿qué sentiment tiene ese cliente hacia mi banco? ¿Es un banco con el cual él se siente afianzado, o realmente tengo que darle un precio mucho más barato al de los demás para que venga conmigo, ¿no? Todos estos son factores que al final uno puede transparentar a una especie de árbol de decisión e implementar precios dinámicos. Ahora, ¿qué casos de éxito tenemos? Y acá ya voy terminando, José. Tenemos, por ejemplo, Amazon, que hace cambios de precios prácticamente cada 10 minutos. Cuando lo implementó en el 2016, ganó un 25% incremental de rentabilidad, producto del dynamic pricing. Y hasta hoy en día sigue moviendo los precios con mucho dinamismo en base al comportamiento de compra y a tendencias de mercado. Por otro lado, tenemos casos como Uber, que cambia sus precios en base al tiempo que va a tomar, el viaje, la distancia, el tráfico, si es que es una hora pico o una hora valle, si es que utilizas un servicio UberX, un Pool o un Black. Todos estos factores son muy importantes dentro de la dinámica de monetización de Uber. O sea, imagínense si Uber tuviera un solo precio. O sea, que de hecho ya están medio quebrados por diferentes factores, pero si no fuera por este factor, o sea, por la dinámica de precios, realmente ya hubieran salido del mercado, ¿no? Porque no tendrían posibilidad de monetización. Y acá los dejo con otros ejemplos que creo que son súper buenos también para explorar a nivel de pricing dinámico. Entonces, solamente los dejo con un último mensaje, que es: recuerda que el dinamismo de precios lo pones tú. Puedes no tener todos los mejores elementos para poder hacerlo, pero finalmente siempre hay manera de avanzar en cuanto al dinamismo de precios. Entonces, no olviden eso. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias a todos.